todos, mi nombre es Vanessa Priego y bienvenidos a este análisis editorial en video donde exploraremos de manera profunda una interesante portada del periódico New York Times que tiene una gran relevancia histórica relacionada con las revoluciones en Irán contra la República Islámica. En el transcurso de la historia, el mundo ha sido testigo de innumerables movimientos y luchas que han desafiado las estructuras de poder existentes y redefinido los cimientos de las sociedades. Entre estos momentos de cambio y de transformación, las revoluciones de mujeres en Irán contra la República Islámica emergen como un fenómeno de profundo significado y trascendencia que seguramente cambiará el rumbo de la historia de este y otros países de Medio Oriente. En este análisis nos adentramos en las raíces, los alcances y también las implicaciones de este movimiento en específico que ha desafiado normas sociales arraigadas y también ha redefinido o busca redefinir la noción misma de empoderamiento femenino. Y si no sabes de qué hablo, no te preocupes, ya que a través de este análisis vamos a también contextualizar y explorar cómo estas revoluciones han ejercido un impacto tanto a nivel local como a nivel global, resonando claramente en el corazón de las luchas por los derechos de las mujeres y también en la redefinición de la identidad en un contexto sociopolítico que es complejo, por decir lo menos. Y lo primero que vamos a tocar son las estrategias de contenido. El tema del artículo que inspiró esta portada se centra en el artículo del New York Times llamado Dreaming of a New Iran o Soñando con un nuevo Irán. Dicho artículo está escrito en el contexto del levantamiento que comenzó en septiembre de 2022, después de que una mujer kurda de 22 años llamada Mahsa Amini muriera bajo la custodia de la policía de moral de Irán. Ella había sido arrestada bajo acusaciones de violar las reglas del uso obligatorio del hijab, que es este pañuelo que tiene que cubrir por completo el cabello, y de hecho a raíz de su detención una foto y un video de ella estando inconsciente en una cama de hospital se volvieron virales a nivel mundial, provocando indignación y dolor no solo en los países occidentales, sino en aquellos donde el Islam rige el gobierno. El movimiento de protesta, conocido como Mujer, Vida, Libertad, se transformó rápidamente en demandas más amplias para poner fin al gobierno de la República Islámica. Y tú te preguntarás, ¿qué es la República Islámica? Pues bueno, la República Islámica es un tipo de gobierno que combina elementos de la religión islámica con la estructura de una república. Es un sistema en el cual el Islam, tanto en sus principios religiosos como en su legislación, desempeña un papel central en la formulación de políticas, leyes y también en la toma de decisiones del gobierno. En una república islámica, básicamente las leyes y las políticas se basan en la interpretación de la ley islámica, conocida como la Sharia, que guía tanto los aspectos personales como el uso del hijab, como los públicos de la vida de los ciudadanos. Dado que el contexto de la portada gira alrededor de mujeres, especialmente en adultas jóvenes, no es sorpresa que podamos ver en la imagen a dos mujeres sentadas en una banca, aunque con la diferencia de que una porta un hijab que cubre su cabello y otra tiene su cabello totalmente al aire. Pero ¿cuáles son las estrategias de persuasión tras esta portada? Una estrategia de persuasión muy clara es que la portada busca enfocarse en la expresión de confianza y también del empoderamiento de las mujeres. Esta claramente puede ayudar a persuadir a los lectores a valorar y también a apoyar la capacidad de las mujeres para tomar decisiones sobre su vestimenta y su identidad en este contexto donde las libertades individuales básicamente no existen por básicamente ser mujer. Por otro lado, esta representación visual de cómo las mujeres desafían las normas establecidas también invita a los lectores o a los usuarios a considerar la posibilidad de un cambio positivo y sobre todo progresivo hacia la modernidad que muchas veces tomamos por sentado en los países más occidentalizados. Y también es importante destacar algunas de las estrategias editoriales utilizadas en esta hermosa portada, en mi opinión personal. Podemos ver que uno de los objetivos es claramente generar empatía y una conexión emocional con la audiencia, con el lector, con el usuario. El enfoque podría estar en capturar esta manera en que están sentadas casualmente y de una manera sutil ver sus diferencias, es decir, que una tiene el hijab y la otra no, y de esta manera transmitir el sentimiento de represión que una puede vivir y el del
libertad que la otra tiene. Consideremos que eso también se va a reforzar con el artículo, el texto, para crear una conexión más profunda con los lectores. Además, podemos ver un texto muy corto en color café claro que podría haber sido cuidadosamente elegido para sugerir una historia o un tema relacionado con la coexistencia cultural, la identidad personal o la lucha por la libertad de elección, que es claramente lo que habla es en este pequeño texto, es que se relaciona y habla un poquito del contexto del artículo Dreaming of a New Iran, o soñando con un nuevo Irán. El discurso visual de la portada también es muy interesante. Primero podemos observar el uso de un fondo blanco que hace que la ilustración de las mujeres cobre muchísimo más protagonismo y provoque que el usuario también se centre en leer el texto. El hecho que las mujeres den la espalda al espectador o al usuario y éstas vean hacia adelante, algo que nosotros no podemos ver, a este fondo blanco, también habla de que buscan mirar al futuro, a la modernidad, que tal vez llegue cuando la República del Islam caiga y ellas tengan la libertad de elegir su religión y elegir cómo practicar su religión. Algo que personalmente me llamó la atención es el hecho de que hayan preferido utilizar una ilustración en vez de una imagen de, por ejemplo, protestas o mujeres sin el hijab, y esto lo podemos relacionar con la inocencia que está siendo robada de las niñas que viven en este país, y ahora te explico por qué. Mi análisis o mi adivinanza es que esta ilustración es muy parecida a aquellas que se incluyen, por ejemplo, en los cuentos para niños. Es casi caricaturesca. Esto evoca a la ternura, pero también por su color evoca a la nostalgia. Con esta ilustración podemos sentirnos cercanos e incluso con ganas de proteger a estas dos niñas sentadas en el banco con nada más que un poco de pasto y pues con una aparente paz, pero con diferencias muy marcadas, ya que una trae el hijab y la otra no. Hablemos de color. El color blanco representa la paz y la tranquilidad, así como la seriedad. Y por otro lado, el color café claro se utiliza tanto en el nombre del periódico como en el texto, pues este tono es comúnmente relacionado con el Medio Oriente o países donde la religión sea el Islam, y se usa tanto en alfombras, decoraciones y grafitis de protesta. Y el periodismo visual pues también es un gran protagonista en esta portada. La mujer que usa el hijab podemos interpretarla como la representación de no solo una prenda de vestir, también simboliza una identidad cultural, la lucha por la libertad de expresión, de elección e incluso la coexistencia entre diferentes creencias. El hecho de que una de ellas tenga su cabello pues al descubierto habla también de la búsqueda de la libertad dentro de un contexto o un país altamente marcado por la religión. A la vez también vemos un importante contraste entre lo tradicional y la modernidad por la que pelean las mujeres en Irán, lo cual más que modernidad yo lo llamaría pues ser libres de elegir lo que ellas quieren portar y cómo quieren ellas interpretar la religión. Para concluir, recordemos que este es un producto editorial multiplataforma, ya que esta portada es solo la invitación a un artículo del New York Times que tiene pues una manera muy interesante de contar lo que pasan las mujeres en Irán tras los esfuerzos del gobierno para reforzar las leyes de modestia por la República Islámica. Como lo dije en un inicio, el artículo se escribió alrededor de un ejercicio o una dinámica que se hizo con 3 mujeres jóvenes iraníes que viven actualmente en Irán, las cuales escribieron un diario por 5 semanas. En este diario hablaban acerca de lo que veían en su día a día, de los cambios que experimentaban en su día a día y también a los obstáculos a los que se tenían que enfrentar por el simple hecho de no querer usar el hijab, o las peleas familiares que tenían, las diferencias culturales que veían que suceden actualmente en su país y que esperan que en un futuro pueda significar la caída de esta República Islámica, la cual ha sido denominada o tipificada como abusiva, de ir en contra de los derechos humanos incluso. Así que en este análisis podemos ver cómo una ilustración o una portada que a primera vista puede ser sencilla puede decir tanto y puede englobar tanto, que habla de una revolución entera que está sucediendo actualmente.